presentamos la información del último ejercicio ganadero 2020-2021 de las empresas que el plan monitorea, que comparten información con el plan agropecuario. Vaya nuestro agradecimiento a los productores que comparten esa información usando la herramienta de registración Carpeta Verde. Por tanto, es el conocido programa de carpetas verdes. Y el ejercicio 2021, que es el que estamos analizando, que es el que compartimos la información con ustedes, tuvo sus particularidades. Como todos los ejercicios, hay dos o tres aspectos que lo destacan. Y en esta oportunidad, una de las variables que se destaca en el mismo es el comportamiento del clima. Nuevamente, en una zona importante del país ganadero, se vivió una sequía en el 2021, en la primavera y en gran parte del verano. En algunos lugares, segundo año de ocurrencia de sequía de manera consecutiva, estamos hablando del este y del noreste del país, con dos primaveras entonces consecutivas prácticamente que perdidas y dos veranos secos. Con heterogeneidad, con diferente intensidad, por supuesto, de acuerdo a la localidad, de acuerdo a cada empresa, pero esto es una afectación importante para las empresas ganaderas. En otras zonas del país, por ejemplo, el norte y el litoral norte, si bien el evento climático adverso se sintió, se vivió también en la primavera y en gran parte del verano, no fue de la magnitud general que lo que relatábamos respecto al este y al noreste, y tampoco fue una reiteración consecutiva de segunda primavera o verano seco. Entonces, la afectación ocurrió en las empresas ganaderas, pero con más intensidad en la zona este y noreste que en la zona norte y litoral norte, al menos en las empresas que nosotros monitoreamos. Siempre tener en cuenta que nosotros estamos hablando de esas empresas monitoreadas, que en este ejercicio fueron 148 empresas que, como decía, generosamente los productores compartieron su información. Entonces, esa fue una característica desde el punto de vista climático que marcó el ejercicio. Eso se ve también a través del crecimiento del pasto. El plan utiliza tres fuentes de información para medir la disponibilidad o el crecimiento del pasto, dependiendo de qué fuente sea. El satélite, por un lado, a través del seguimiento forrajero satelital que mide desde el satélite cuál es el crecimiento del campo natural en este caso, y a través de la RIN, Red de Información Nacional Ganadera, que le pedimos a los productores mensualmente la percepción de disponibilidad de pasto que ellos tienen en sus establecimientos, y a través del proyecto Gestión del Pasto, que se mide objetivamente a cada inicio de estación cuánto pasto hay medido a través de la regla. Entonces, esas tres fuentes de información distintas pero complementarias también afirman esto que veníamos diciendo antes, una primavera y un verano seco, con más intensidad en el este y en el noreste, y una recuperación en el otoño 2021 debido a las lluvias que empiezan a ocurrir a partir de la segunda quincena del mes de enero de 2021. Eso es un poco del punto de vista climático. Desde el punto de vista de los precios, tal vez tengamos la memoria de lo que ha pasado en el ejercicio 21-22, al inicio del ejercicio y transcurrido varios meses, de un crecimiento importante de los precios de los productos que los productores venden, pero el ejercicio 2021 no tuvo esas características. Muy por el contrario, el ejercicio 2021, con un comercio mundial complicado por la pandemia originada por el coronavirus, problemas de logística, problemas de fletes, problemas de contenedores, problemas de comercio mundial en definitiva, más alguna otra cuestión relacionada, por ejemplo, a las inclemencias del tiempo que hablábamos recién, a las condiciones climáticas de primavera y verano seco, hicieron que el 2021 tuviese precios sustancialmente inferiores que el ejercicio anterior. El novillo gordo, las categorías de reposición de los vacunos y los ovinos perdieron 9% de valor respecto al 19-20 y la lana cayó entre 10 y 30% dependiendo de la finura. Entonces, los cuatro productos que los productores venden, carne gorda, reposición, ovino y lana, tuvieron un descenso en los precios de venta. Por otro lado, otra variable que juega, que no es determinante, pero juega en los resultados de las empresas, es la relación
tipo de cambio, inflación. El tipo de cambio, el valor del dólar respecto al peso, apenas creció 1.3% en todo el ejercicio respecto al peso. Es decir, el dólar se valorizó 1.3% en el ejercicio 2021, julio-junio, respecto al peso. Y la inflación en ese mismo periodo fue de 7.3%. Entonces, esa relación inflación-dólar no fue favorable para las empresas, no fue favorable para los resultados de los productores ganaderos, no les permitió licuar costos en pesos, incluso les trajo aparejado incremento de los costos de producción. Porque además los insumos en su valorización, el precio de los fertilizantes, el precio de los agroquímicos, el precio de los específicos veterinarios, el precio de la ración, tuvieron un crecimiento en el ejercicio. Y tuvieron un crecimiento que determinó al final una suba en los costos de producción asociado al evento climático adverso que hizo gastar además, por ejemplo, más en suplementación, se perdieron pasturas, se perdieron praderas, se perdieron verdeos. En definitiva, una sequía, una situación climática adversa hace además gastar más dinero, incurrir en más costos de producción. Entonces, un escenario, un entorno que parece una tormenta perfecta, ¿verdad? Porque problemas climáticos, caída de precios, suba de costos. Pero en definitiva, ¿qué pasó con los resultados de las empresas? Ahora lo vamos a ver. No me quiero olvidar, hablando de los costos, de un insumo importante en la producción que es el gasoil. En este ejercicio 2021, el gasoil se abarata. Se abarata en términos relativos a tal punto que se parece muchísimo, incluso es más barato que en algunos años de la década del 90, sobre todo del inicio de la década del 90. Es decir, un gasoil que se venía encareciendo año tras año y década tras década, en este ejercicio, tanto su valor como su precio relativo, tanto su valor absoluto como su precio relativo es menor que el ejercicio anterior y es incluso menor que en la década de los 90. Los resultados de las empresas en el escenario que acabamos de describir, uno esperaba con ese escenario resultados realmente inferiores a lo que habían logrado en el 19-20. Recordando que en el 19-20, que era el último ejercicio cerrado, se habían logrado los mejores resultados, los segundos mejores resultados en moneda corriente y los mejores resultados en moneda constante de la serie de 19 años que teníamos hasta el momento, hasta el año pasado. Entonces, mirando el escenario, uno presumía que, bueno, con este escenario los resultados parecería que fueran inferiores en este 2021 que estamos mirando, o deberían ser inferiores. Bueno, las empresas en términos generales nos dieron una muy grata sorpresa, una sorpresa de estabilidad, de haber logrado mantener en términos generales los resultados muy parecidos a los del 19-20. En términos generales, todas las empresas apenas pierden un 5% en moneda corriente y apenas pierden un 10% en moneda constante, que igualmente esos valores por debajo del año anterior les permite ser un ejercicio mirado en términos generales de los más altos mirando los resultados. Eso mirado globalmente. Si uno mira individualmente, nosotros separamos el análisis en dos grandes grupos por zona geográfica, por zona agroecológica, digámoslo así. Basalto profundo y superficial, departamentos de Artigas, Salto, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, parte de Tacuarembó, parte de Durazno, fundamentalmente suelos, empresas sobre suelos de basalto profundo y superficial, y después toda la zona este-noreste del país, con empresas sobre suelos de sierras del este y colinas del este. Dos grandes zonas y adentro de esas zonas dos grandes grupos, ciclo completo y criadores. Si vamos a los productores ciclo completo del norte, basalto profundo y basalto superficial, los productores ciclo completo del norte producen más carne vacuna, 5%, logran 97 kilos de carne vacuna por hectárea, 112 kilos de carne equivalente,
eso es 6% más que el año anterior, venden a un peor precio promedio su canasta de productos vacunos, venden un 4% por abajo, gastan 12% más, llegan a costos de $95 por hectárea y se quedan con un ingreso de capital de $92, que eso es un 1% más que el año anterior. Con máximos, porque la diversidad es la norma en este ejercicio también en cuanto a los resultados globales. El promedio $92, el máximo $169 por hectárea y el mínimo $61 por hectárea. Por tanto, hay una gran diversidad de resultados. Si miramos los ciclos completos del este y del noreste, la situación cambia porque habíamos comentado, el clima los afectó más, 2 primaveras, veranos consecutivos secos. Entonces, pierden producto, pierden productividad, producen 16% menos de kilos de carne vacuna, 92 kilos. Estas empresas en 2 años pierden más del 20% de productividad. Logran vender el producto a 4,5% menos, el producto vacuno, que es el componente más importante de la producción, a 4,5% menos que el año anterior, gastan más, 4% más, en definitiva se quedan con un resultado de $73, que es 18% menos que el año anterior. Bien distinta entonces la situación norte y este-noreste, con un norte que empata técnicamente en términos gruesos y con un este-noreste que pierde porque pierde kilos y vende a peor precio. Si pasamos al otro núcleo de empresas, las criadoras también norte y este, noreste y centro, las criadoras del norte son las empresas que más ovino tienen. Recordar que son empresas que están sobre basalto profundo y basalto superficial. O sea, hacen un uso muy eficiente del recurso suelo que tienen, teniendo una mayor dotación de lanares y fundamentalmente de lanares apostando a la lana fina, que los defiende ejercicio tras ejercicio, más allá de la variación de precios. Porque tienen un nivel de producción, de productividad y de manejo de los ovinos realmente muy bueno, que les permite producir un buen nivel de kilos, tanto de carne como de lana, por animal y por unidad de superficie. Estos productores logran producir 7% más de kilos de carne vacuna, están en los 65 kilos de carne vacuna, 93 kilos de carne equivalente, eso es el 8% más que el año pasado. Venden a peor precio, venden 2% por debajo de lo que habían vendido el año anterior, gastan 7% más, tienen un costo por hectárea de $88 y en definitiva se quedan con un ingreso de capital de $70, que eso es un 1% más que el año pasado. También con una diversidad importante adentro de los resultados, con empresas que logran $177 por hectárea de ingreso de capital, produciendo carne vacuna en buena forma, produciendo carne ovina en buena forma y produciendo lana fina en buena forma. Sobre suelos de basalto se logran $177 por hectárea de ingreso de capital. Atención a eso. Y mínimos de $27, una gran diversidad de situaciones. Si miramos los criadores del este, noreste y centro del país, también afectados por la sequía de primavera-verano por segundo año consecutivo, tenemos una menor productividad, 2% menos de kilos de carne vacuna y 3% menos de carne equivalente, pasan por debajo de los 100 kilos, cuando habían estado en los 110, 115 kilos de carne vacuna en un par de años atrás, hoy están por debajo de los 100 kilos. Son los únicos productores que venden a mejor precio. ¿Por qué? Porque al final del ejercicio, allá por marzo, abril y mayo, crece el precio del ternero, crece el precio de la vaca, crece el precio de la vaca tanto gorda como de invernada y de la vaca preñada. Y estos productores tienen un componente importante de su venta en ese momento, en el otoño, digamos, ¿verdad? Cuando se venden los terneros y se venden la vaca de reemplazo después de los diagnósticos de gestación. Bueno, entonces logran ese mejor precio y logran un mejor precio por medio por su producto vacuno vendido. Eso los apalanca un poquito positivamente y, bueno, en parte les revierte la pérdida de kilos producidos. Gastan 2% más, lo común en todas las empresas es más costo, pero igualmente, a pesar de ese mejor precio de venta, logran
12% menos de ingreso de capital, $70 de ingreso por hectárea. Teniendo el mismo comportamiento el ingreso de capital en estas empresas que los ciclos completos. Cae por el evento climático adverso en definitiva. Como resumen, como síntesis, después de esta mirada del escenario y de los resultados de las empresas, podemos decir que a pesar de las condiciones del ejercicio desfavorables en términos generales, desde lo climático, desde los precios de los productos, desde los precios de los insumos y desde el tipo de cambio y la inflación, las empresas logran mantener en términos generales resultados bastante parecidos al año anterior. Recordamos que la mirada de la actividad ganadera no debe ser solamente de un año para el otro, tiene que ser de una mirada de un poco más largo plazo, así se mira la actividad ganadera. Por supuesto que los largos plazos se construyen con los cortos plazos, obviamente que sí, pero bueno, con esas condiciones del escenario, lograr resultados bastante parecidos en términos generales, más allá de la diversidad adentro de los grupos y mirando empresa por empresa, sin duda que es un muy buen resultado para las empresas ganaderas que mantienen en cierta medida esa estabilidad. Recordando que en términos generales estamos comparando contra el mejor de los ejercicios, el 19-20, que es el inmediato anterior a y las empresas con alguna caída, como dijimos antes, 5% en moneda corriente y 10% por debajo en moneda constante, están en los resultados mayores de los 20 años que tenemos información. Y nosotros desde el plan agropecuario, además de los comentarios y de los análisis en base a la información objetiva, a la cuantificación, que tantos dólares, que tantos kilos que acabamos de hacer, usamos la información para identificar aquellas características, aquellas prácticas, aquella forma de producir que tienen los productores que logran esta estabilidad en resultados, más allá de algún vaivén, más allá de algún descenso obvio, si el escenario es extremadamente complejo y adverso, como pasó en este ejercicio para alguna de las zonas del país, es obvio que van a tener alguna pérdida, alguna caída, algún machucón, pero bueno, ¿qué es lo que está detrás de esos resultados? Bueno, lo que nosotros identificamos en todos estos años de información, 20 años de información, en el entorno de 140, 150 empresas por año, identificamos, primero que nada, una gran capacidad de gestión del productor que toma decisiones, ¿verdad? Con capacitación, tomando decisiones con información objetiva, participando de actividades de intercambio con otros productores, y también con un equipo de trabajo comprometido, cercano y capacitado y actualizado. Capacitado para llevar adelante, bueno, distintas prácticas o el uso de distintas tecnologías, o de insumos o de procesos que le dan capacidad de adaptación a la empresa. Eso es lo relevante y lo imprescindible para un escenario cambiante con incertidumbre y con eventos adversos cada vez más frecuentes, heterogéneos e intensos. Lo que necesitamos son empresas con capacidad de adaptación. Y eso arranca en el productor y su equipo de colaboradores, dando eso de capacidad de gestión, decisiones, habilidades para llevar adelante procesos de producción protocolizados, con procedimientos, usando prácticas y técnicas y la combinación de tecnologías de procesos y tecnologías de insumos. Eso es lo que está detrás de estas empresas. Además, si uno entra un poquito más adentro de la empresa, trabajan en general con más pasto y hacen una gestión del pasto, una administración de este recurso forrajero, que es el más importante en estas empresas. Es importante tener en cuenta eso. En estas empresas el recurso forrajero utilizado más importante es el campo natural. Por eso también las afectaciones climáticas a veces le pegan más. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esa capacidad de adaptación, esa solidez, esa resiliencia de las empresas se empieza con el trabajo con más pasto. Con eso que decíamos antes del equipo de trabajo y trabajar con más pasto de manera de poder gestionar mejor ese importante recurso forrajero, realizar diferimientos,
realizar asignaciones diferenciales de acuerdo a la época del año y a la categoría que estoy manejando, al estado fisiológico, a la condición corporal. Usan la condición corporal de sus haciendas para clasificar y para tomar decisiones. Es decir, hay una lista de características y de prácticas y de tecnologías utilizadas que hacen a esa empresa con más capacidad de adaptación y de resiliencia. Desde el plan promovemos insistentemente y a través de todas las acciones de extensión que realizamos el camino de este proceso de generar empresas, sistemas de producción con capacidad de adaptación. ¿Para qué? Para estar mejor preparados para enfrentar eventos adversos y, a su vez, aprovechar mejor eventos favorables. Además, el hecho de trabajar, por ejemplo, con más pasto, de gestionar mejor ese recurso forrajero, permite también aportar a la conservación del ambiente, al cuidado del ambiente, no solo del campo natural, por supuesto, por gestionarlo mejor, sino el tema de el cuidado del suelo, el tema de la captura del agua, el tema de los cursos de agua, porque se evita o se mitiga o se disminuye fuertemente la erosión laminar de suelo, y también se contribuye con la biodiversidad. Entonces, estamos en una trilogía de producir, vivir y conservar, y a eso es a lo que apostamos desde el plan agropecuario.